Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy para esto nos acompaña el profesor Gavino Sánchez. Profesor Gavino, ¿cómo le va? Muy bien, Aníbal. ¿A ti qué tal? ¿Cómo te va a ti? Muy bien, Bien. muchas gracias. Amigos, hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de matemáticas de cuarto grado. ¿Están listos? Comenzamos. Pues otra vez aquí, en clase de matemáticas, tema nuevo. Hoy vamos a aprender algunas cosas sobre una de las figuras geométricas que vamos a ir viendo a lo largo de estas clases. Y hoy estaremos trabajando con los triángulos. Los triángulos. Sí, es una figura geométrica que tiene características muy especiales y que hoy vamos a conocer porque finalmente existen diferentes tipos de triángulos. Y hoy los vamos a definir con respecto a la longitud de sus lados. Hay otros aspectos que también nos sirven para identificarlos, pero la clase de hoy tiene esa, llamémosle, ese es el objetivo de la clase de hoy, que en base a su longitud podamos determinar qué tipo de triángulo es el que vamos a trabajar en cada uno de los trazos que hoy vamos a ver. Sí, porque identificamos un triángulo porque tiene tres lados. Muy bien. A partir ¿Por de qué ahí. no? Y mira, aquí tenemos estas imágenes. Me gustaría que nuestros alumnos en casa lo pudieran ver. Y ahí tenemos tres tipos de triángulos. Me gustaría que los observaran con detenimiento. Y me gustaría que en casa me ayudaran a responder esta primera pregunta. ¿Qué tienen en común estas tres figuras? Primero, que son un triángulo, ¿verdad? Pero ¿qué tienen en común? Aníbal, ¿me ayudas? Que tienen tres esquinas cada uno. Que tienen tres esquinas que también se les conoce como vértices. Tienen tres vértices. Tienen además tres lados. Pero aquí viene la diferencia que vamos a establecer con cada uno de los triángulos. El que vemos en la parte de arriba se llama triángulo equilátero. Obsérvenlo bien, es el que tenemos ahí en amarillo. Ese es un triángulo equilátero. Y sus tres lados son iguales, miden lo mismo. Recuérdenlo bien en casa, muchachos. Triángulo equilátero, con respecto a sus lados, sus tres lados miden lo mismo. Vámonos con el que está abajo en esta posición que ubicamos, el triángulo que está en verde. Ese triángulo se le llama triángulo isósceles. Dos de sus lados son iguales y uno no. Los que vemos, pues llamémoslos más largos, tendrían que ser los triángulos que miden lo mismo y el que es la base es más corto. Entonces, en este triángulo isósceles lo que estamos observando que dos de sus lados son iguales y uno no. Grábenselo bien, muchachos. Un triángulo isósceles tiene dos de sus lados iguales y uno no. No hay vuelta de hoja con respecto a la medida de sus lados, ¿de acuerdo? El equilátero, sus tres lados miden lo mismo. El isósceles, dos de sus lados miden lo mismo. Y vámonos con un tercer triángulo que tenemos aquí, el que viene coloreado en color rosita. A ese triángulo se le llama escaleno. Y ninguno de sus lados son iguales. Los tres lados tienen una medida diferente. Esos son los tres triángulos que vamos a ir conociendo el día de hoy y que quiero aprovechar para retomar un poquito la información que acabamos de comentar al observar este cuadro comparativo. El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales y 0 lados diferentes. El triángulo isósceles, dos de sus lados son iguales y uno es diferente. Y finalmente el escaleno, ningún lado es igual
y sus 3 lados son diferentes. Grábenselo bien en casa porque es básico para el tema de los triángulos. Manejar esta información es fundamental. Y otro aspecto que tendríamos que saber manejar es cómo hacerlos, cómo trazarlos. A veces se nos complica un poquito. Y hoy en casa vamos a aprender cómo trazar un triángulo equilátero, un triángulo isósceles y un triángulo escaleno. ¿Qué te parece si empezamos con el triángulo equilátero? Eso, algo que entendamos rápido. Que además, como su nombre lo indica, sus lados son equidistantes, es decir, miden lo mismo. Y para ello en casa les voy a pedir, por favor, que observen con detenimiento, porque después lo van a hacer ustedes en su cuaderno, en una hoja, ¿de acuerdo? Hoy lo vamos a trabajar aquí en el pizarrón para que lo vean con detenimiento y ustedes en casa, con mucha más calma, lo puedan hacer bien. Vamos a empezar para efectos de que podamos establecer una, llamémosle, una escala equitativa entre lo que yo voy a trabajar en el pizarrón y lo que ustedes van a trabajar en su cuaderno. Yo lo voy a trabajar aquí con, llamémosle, decímetros y nuestros niños lo van a trabajar con centímetros. Fíjate bien. Si yo trazo aquí, ayúdame por favor, el primer lado del triángulo equilátero que voy a marcar va a medir aquí en el pizarrón 50 centímetros. Ustedes en casa, muchachos, tendrán que hacer una línea de 5 centímetros, ¿de acuerdo? Para que hallemos una escala similar. Voy a trazarlo aquí, si me ayudas a sostenerlo, una línea de, perdón si doy la espalda, muchachos, en casa, pero bueno, es necesario para poderlo trabajar bien. Lo que yo acabo de trazar aquí es una línea de 50 centímetros. Ustedes la van a hacer en casa de 5 centímetros. Ese es el primer lado que voy a trazar de mi triángulo equilátero. Como todos sus lados miden lo mismo, voy a hacer los otros 2 lados midiendo la misma distancia. Pero para ello y para que quede exacto, voy a utilizar un compás. En casa, nuestros alumnos seguramente tienen un compás. Yo voy a utilizar este que es para uso de pizarrón. Y si me ayudas a sostenerlo así para que lo puedan ver en casa, esto lo voy a quitar tantito. Y voy a abrir mi compás que tenga la misma longitud que la línea que acabo de marcar, es decir, de 50 centímetros. Véanlo, por favor. Estoy abriendo mi compás en 50 centímetros. Esto va a medir uno de sus lados. Me apoyo en un extremo de la línea que marqué y hago un movimiento, con mi compás. Con la misma medida de que tengo abierto de 50 centímetros, me apoyo en el otro extremo y hago otra medida así. Si ustedes observan, ahí se hizo un cruce. Pues bien, lo único que tengo que hacer, alumnos en casa, si me ayudas a sostenerlo, sí, unir las esquinas o los vértices que se formaron con el compás y con la orilla. A ver si se alcanza a marcar bien, sí, creo que sí. ¿Te lo sostengo y me ayudas o yo lo sostengo? Sí. Más. Muy exacto, ¿eh? Eres muy preciso. Si vas a aprender, aprende bien. Y lo que acabamos de trazar, muchachos, es un triángulo equilátero, cuyos lados miden exactamente lo mismo. En este caso, fueron 50 centímetros. Ustedes lo van a hacer en casa con la medida de 5 centímetros. Y después lo pueden practicar con cualquier otra medida, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Bien. Triángulo equilátero. Vamos a hacer ahora, ¿qué te parece?
un triángulo isósceles. ¿Qué característica, a ver si te acuerdas, mi estimado Aníbal, qué característica tiene un triángulo isósceles con respecto a sus medidas de sus lados? Que dos de sus lados miden lo mismo y Perfecto. uno de ellos no. Muy bien. ¿Qué te parece si lo hacemos igual trazando, y me ayudas por favor, una línea otra vez ¿Ahí lo trazo? de 50 centímetros? Sí. Ahí estamos. En casa nuestros niños tendrán que trazar una línea, como que no se deja, pero ahí va, Ahí ¿verdad? está. Tendrán que hacer una línea de 5 centímetros, ¿de acuerdo? Y considerando que sus otros dos lados tienen que medir lo mismo, ¿qué te parece si ahora lo abrimos a 60 centímetros? Muy bien. Ayúdame por favor a sostener el metro para que en casa puedan ver cómo estoy abriendo el compás a 60 centímetros. Véanlo por favor. Ustedes tendrán que abrirlo a 6 centímetros. Me apoyo en uno de los extremos de la línea que tracé y hago un movimiento así para marcar uno de un trazo que me va a permitir después marcar el otro. Véanlo en casa, por favor. Vamos a unir, ahora sí, si me ayudas, Aníbal, yo lo sostengo y tú lo unes. Sí. Aquí. El problema es Vamos a tener... o si tú lo Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Sí? Sí. Ok, y después de este lado, si me ayudas a sostenerlo. Aquí es. El problema es las letras, ¿verdad? Sí. Ok, Ahí. muy bien. Perdón si estoy dando la espalda otra vez, pero bueno. Y lo que acabamos de trazar, muchachos, si lo quieren ver, es un triángulo isósceles. Que como acabamos de decir, dos de sus lados miden lo mismo y uno no. En este caso, la base fue de 50 centímetros y sus lados fueron de 60 centímetros. Para efectos de nuestros alumnos en casa, tendrá que hacer una línea de 5 centímetros y después abrirse un compás a 6, hacer el cruce y unir. Y ahí formamos nuestro triángulo isósceles. ¿Cómo ves? Muy bien, muy Y bien. esto nos permite hacer más exacta el trazo, el dibujo de cualquier triángulo. A veces cuando queremos hacer un triángulo, si no utilizamos adecuadamente nuestros instrumentos, como puede ser la regla y el compás, ya no nos queda tan bien los trazos que queremos hacer. Y creo que es bien importante que nuestros alumnos en casa sepan utilizar la regla y el compás para poder hacer algunos triángulos. Vamos a hacer ahora, ¿qué te parece? Un triángulo escaleno. ¿Cuál sería su característica del triángulo escaleno? Ninguno de sus lados miden lo mismo. Correcto. Muy bien, Aníbal, ¿eh? Estás poniendo mucha atención. Ah, ya ves, estoy inspirado. Sí, veo que estás muy inspirado en la clase de hoy. Y ahora, ¿qué te parece si hacemos un triángulo cuya base, este va a ser un triángulo escaleno, sea de 60 centímetros? Si quieres, sosténmelo ahí y... Vean, muchachos, que estoy haciendo un trazo de una línea de 60 centímetros. Ahora, como sus tres lados tienen que ser diferentes, ¿qué te parece si uno de sus lados mida 45 centímetros? Me parece. Vamos a ponerlo aquí. Lo abrimos a 45. Mira, lo traía perfectamente, ¿eh? Ahí está, mira, 45 centímetros. Me coloco en un extremo de la línea, lo apoyo y hago un trazo, llamémosle ligero. Híjole, como que ya no pinta este ligero. Pero Si aquí me la ayudas. puedo ver. Ándale. Perfecto. Ajá. Y mira. ¿Qué tal? Es bueno este compás. Y el otro que mida 35 centímetros en otro de sus lados. Lo coloco en el otro extremo. Perdón, antes tomo la medida y... Así de preparado viene, ¿eh? Véanlo, 35 centímetros de apertura, para que lo puedan ver.
Ustedes tendrían que hacer en todo caso de 3.5 centímetros para efectos de seguir la misma. Híjole, es que aquí lo que voy a tener que hacer una línea aquí. Híjole, ayúdame a marcar esta, por favor. Sí. Quedaría por aquí, mira. Bájalo hasta acá. Y considerando que esta fue de 45, lo que voy a hacer es alargar hasta acá esta línea. Préstamelo si quieres. Con el compás llegaría hasta acá. Este sería el punto de intersección. Y lo que estamos viendo aquí en el pizarrón es un triángulo escaleno, cuyas medidas, como acabamos de ver, sus tres lados tienen diferente medida. No, ninguno de sus lados son iguales. ¿De acuerdo? Tenemos entonces, recordemos un poquito las características de nuestros tres triángulos con respecto a la longitud de sus lados. Primero, el equilátero, sus tres lados iguales, que ya hicimos un trazo. El isósceles, dos lados iguales y uno diferente. Y el escaleno y sus tres lados son diferentes. El hecho de aprender a trazar los triángulos de una manera, llamémosle correcta, utilizando este tipo de apoyos como es la regla y el compás, nos permite hacer trazos más exactos. Y además nos permite comprender, ¿no? El equilátero tuvimos que hacer las tres medidas fueron iguales, porque sus lados son iguales. Ya no digamos el siguiente, que fue el isósceles, cuyas dos medidas son iguales, y el escaleno, ninguno de sus tres lados miden lo mismo. Pero para reafirmar un poquito lo que hoy hemos podido ver, voy a invitar a nuestros alumnos a que se remitan a su libro de texto de desafíos matemáticos de cuarto grado y resolver la consigna que se encuentra en la página 35 y la página 36. Me gustaría que lo vieran con calma, ahorita lo vamos a comentar, porque ustedes lo van a resolver en casa. Para ello, también es bien importante que tengan a la mano, cuando resuelvan ese desafío matemático, la información que se encuentra en la página 249. Ahí tenemos los diferentes triángulos que hemos manejado en esta clase de hoy. Podemos observar, si lo ven con detenimiento, algunos triángulos equiláteros, que recordemos que cuyos lados miden lo mismo, algunos triángulos isósceles, cuyos dos lados miden lo mismo y uno no, y aquellos que se les llama escalenos. Sus tres lados miden diferente. Cada triángulo de estos tiene un número asignado. Si lo observan con detenimiento y cuando lo vean en su libro lo van a poder apreciar bien, tienen un número asignado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes resuelvan el desafío 17 de la página 35, van a tener que poner en los cuadros azules el número que corresponda al triángulo que tienen que asignar en ese espacio. En equipos, tengan listos los triángulos de su material recortable de la página 249. Observen el siguiente diagrama para determinar cuáles son escalenos y cuáles isósceles y registren en las tablas de abajo los números de los triángulos según corresponda. Después, contesten lo que se les pide. Y viene ahí una especie de diagrama, fíjense bien. Primera pregunta, viene en verde. ¿Tiene lados iguales? Ustedes van a observar cada uno de los triángulos y van a poner qué triángulos tiene sus lados iguales. Y van a poner sí y qué triángulos no. Y después seguimos resolviendo cada uno de los planteamientos que ahí se señalan. Por supuesto, lo que no quiero es irlo contestando con ustedes, porque lo que me gustaría es que en casa, por equipos, es decir, en familia, con algunos
acompañantes, tanto amigos como familiares, juntos puedan resolver este desafío. La idea es que se trabaje en equipo. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, en el entendido que no estamos en salón de clases, sino en casa, pues tendrán que apoyarse con algún familiar, algún amigo, para poder resolver juntos este desafío. Y poder resolver también la página 36. Se los dejo ahí como una actividad que pueden realizar. Seguramente el maestro, el docente, su maestro ya dará acompañamiento o definirá cómo poder darle seguimiento a esta actividad, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues esto queda como una sugerencia de trabajo, como acabo de decir, ya el maestro definirá, el maestro frente al grupo definirá si le da continuidad. Pero bueno, yo creo que lo importante de hoy es que ya conocimos las características de estos tres triángulos y ya aprendimos a cómo poderlos trazar de una manera más exacta. Claro. ¿Qué te pareció? Muy interesante. Qué bueno. Maestro Gavino, muchísimas gracias. Nada que agradecer. Hemos terminado con ¿de cuál se trata? Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, lengua materna. Nos vemos y hasta la próxima. Pero antes, vamos a una cápsula musical. Bienvenidos a Curiosidades Musicales. Aquí tenemos 8 más. 1. ¿Sabías que a algunos primates, como los monos o los gorilas, les gusta la música de Wolfgang Amadeus Mozart? Esto es porque les ayuda a relajarse. Además, los estimula a tener conductas positivas. 2. ¿Sabías que al cerrar los ojos cuando escuchamos música aumenta el efecto emocional? Es decir, agranda los sentimientos que nos produce la música. 3. ¿Puedes imaginar que las vacas dan más leche cuando escuchan música relajante? Y por contra, las termitas, esas hormigas, comen madera al doble de velocidad si están escuchando heavy metal. Sorprendente, ¿no? 4. Los bebés de 2 meses ya son capaces de distinguir entre un sonido agradable y uno que no lo es. Ellos, al no entender el idioma, escuchan la voz de su mamá como una linda melodía. 5. ¿Sabías que la música del videojuego Cuphead está grabada en Canadá y está hecha por una gran orquesta con instrumentos de metal? Este tipo de bandas se llama Big Band. 6. ¿Sabías que tocar un instrumento musical implica el uso de todas las partes de nuestro cerebro? Por eso dicen que los músicos somos más inteligentes. 7. ¿Sabías que ya existen conciertos virtuales a través de las plataformas de juegos como Fortnite? El gran rapero estadounidense Travis Scott rompió los récords de asistencia. El evento alcanzó los 12.3 millones de jugadores de manera simultánea. Scott realizó varios shows virtuales en vivo dentro del videojuego Fortnite, basados en canciones de su álbum Astro World. 8. ¿Sabías que al escuchar música tu corazón modifica sus latidos para intentar imitar el ritmo de la música que escuchas? Por eso existe una ciencia llamada musicoterapia, que ayuda a mejorar a los enfermos a través de la música. Para el próximo programa vamos a construir instrumentos con material que tenemos en casa. Entonces les pedimos que tengan preparados para mañana unas tijeras, una cinta adhesiva, una botellita de plástico de cualquier tamaño, un pedazo de bolsa de plástico y una liga. Mañana más, pero no mejor, porque es imposible, aquí en Aprende Música en Casa. En México, el 2 de noviembre festejamos el Día de los Fieles Difuntos. Por eso, no tendremos clases, sino una programación de entretenimiento. No te la pierdas. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar porque tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos.